Hay algunas temáticas que se facilitan para presentar en este formato. Cuando tenemos que hablar de conceptos o temáticas relacionadas con procesos o con ciclos, cuando un concepto o una idea puede ser representada por partes o dividida en partes, digamos, cuando tenemos datos estadísticos o demográficos, cuando tenemos eh, estructuras complejas o mapas. Entonces aquí en este ejemplo vemos varios datos que nos muestran información vinculada a un tema geográfico. Entonces, el mapa, los colores, el tamaño de los recursos, la distribución de la información, también permiten comunicar esa información de una forma más fácil. Esta misma información fácilmente podría ser, como en el ejemplo anterior o como en la definición que les presentamos, dos o tres párrafos que si están bien redactados, pues también se podrán comprender. Sin embargo, esta es una forma visual de comunicar también esta información. Sigue, Leo, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo y estos son unos datos de la semana pasada sobre el tema del coronavirus. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio, digamos, de ver esta comparación en los datos. Hay un primer párrafo en el que tenemos esta información. A 8 de junio en el mundo hay un total de... Ay, perdón que me están saliendo las notificaciones. Un total de 7.038.942 contagios, de los cuales 44.8% se han curado, 49.4% están enfermos y 5.7% han muerto. Esta es una información que nos queda clara, digamos, al oírla o al leerla. Sin embargo, cuando vemos la infografía que tenemos en pantalla, son muchos datos, muchos números, muchos porcentajes, pero esta forma de representarlo gráficamente nos permite hacer un comparativo, por ejemplo, entre países y con las convenciones que tenemos acá de fallecidos, enfermos y curados. También podemos establecer en una misma imagen, en una sola imagen, un comparativo entre países. Digamos que esas son las ventajas de usar una infografía. Sigue, Leo, por favor. Este es otro tipo de información que es diferente a la anterior, digamos que es menos densa, menos compleja, sin embargo es susceptible de ser dividida por partes. Entonces lo que tenemos aquí son los consejos de prevención, las recomendaciones que todos conocemos ya hoy, y la información que abajo tenemos en dos párrafos, la tenemos arriba a partir de varias imágenes que nos ayudan como a relacionarnos más fácilmente. Digamos que no es porque un concepto no se comprenda, sino porque lo entendemos más fácilmente. Y esto es más susceptible de ser de ser compartido en las redes sociales o en las plataformas que hoy ustedes están usando para sus clases remotas. Y también por WhatsApp, por ejemplo, bueno, hoy estamos compartiendo información de muchas maneras. Sigue, Leo, por favor. Bueno, antes de entrar en este otro tema de los beneficios y desventajas, digamos, para hablar de las generalidades del formato, quiero decirles que más adelante vamos a abrir el micrófono para que algunos de ustedes nos compartan sus experiencias, pero como les decíamos al principio, como estamos en un aula de tantas personas, para pedir la palabra les vamos a pedir que levanten la mano y les vamos a habilitar la posibilidad de hablar. Esto se los diremos en su momento. Y bueno, antes de entrar a este tema, también aquí vemos el resultado del sondeo que hicimos al principio. Entonces les preguntábamos si han usado ya infografías para presentar sus contenidos en las clases virtuales. Tenemos 109 personas que aún no lo han hecho y 70 que sí. Entonces, bueno, queríamos como indagar en esto para ver que muchos de ustedes ya se han animado, digamos, a usarlo. Ahora podemos hablar un poco sobre los recursos, sobre las herramientas que han usado para esto. Y para quienes aún no lo han hecho, pues esta es una oportunidad para acercarse a este tipo de recurso que les va a facilitar entregar información. Entonces, bueno, entrando en el tema, lo hemos planteado así, beneficios y desventajas, digamos, porque la idea no es como invitarlos a que entonces
entren en una producción de recursos que de pronto les exceda sus capacidades, su disponibilidad. Sin embargo, sí queremos mostrarles que tienen varias posibilidades con las que pueden enriquecer sus prácticas pedagógicas y sus clases virtuales. Entonces, como beneficios, vemos que nos permiten entender mejor, ayudar a que entendamos mejor la información gracias al apoyo gráfico y a la esquematización de las ideas, facilita la lectura haciendo la información más simple, humaniza los contenidos haciéndolos más familiares y aumenta la recordación gracias al componente visual. Lo hemos nombrado como desventaja, sin embargo, yo quisiera como hacer el énfasis en que una herramienta o un recurso como tal no es bueno o malo o no es, digamos que depende del uso que ustedes le den en sus clases. Lo que sí es importante tener en cuenta es que para generar una infografía esto les implica como una reelaboración o un acercamiento a los contenidos desde una síntesis y desde una nueva visión que va a exigir un tiempo adicional de trabajo. Por eso les hacía el énfasis antes de entrar en este tema de que no es que estamos invitándolos a que hagan infografías con todo o videos con todo o cualquier tipo de recurso, sino que pueden hacer ustedes una clasificación, digamos, de la información que tienen que entregar y si hay un concepto que ustedes en sus clases presenciales siempre explicaban o que tienen que estar repitiendo en sus sesiones sincrónicas, pues quizás valdría la pena dedicar un tiempo a hacer una infografía para que esta información les quede, este recurso les quede en un repositorio propio que pueden usar después en otros momentos. Y bueno, exige también o requiere que se conozca y se desarrollen algunas capacidades estéticas, composición, asunto que no es tan complejo realmente porque hoy tenemos a la mano muchas herramientas que ya tienen que nos facilitan, digamos, el acercamiento a estos conceptos de lo gráfico que pues la mayoría de personas no tiene porque pues esto lo hacen por lo general diseñadores o creemos que esto solo lo pueden hacer los diseñadores, pero hoy, como les digo, tenemos varias herramientas a la mano, que es lo que vamos a ver más adelante. Sigue, Leo, por favor. Bueno, vamos a ver como algunos tipos de infografías. Entonces, avanza, por favor. Hay unas que nos permiten acercarnos a datos generales. Estos son unos ejemplos de Pictoline, quizás los han visto en las redes sociales, porque son muy conocidos los de Pictoline que abordan diferentes temas de ciencia, de historia, y ahora, bueno, a propósito de la situación mundial que estamos viviendo, pues, digamos, hemos traído estos ejemplos del coronavirus. A mano izquierda, ustedes ven una que dice lo que todavía no sabemos sobre el COVID-19. Y al lado derecho, una sobre las noticias o la información falsa que ha circulado. Trajimos aquí estos dos ejemplos para hablar de un asunto y es que ojalá siempre las infografías den datos puntuales. Es decir, en la infografía de lo que todavía no sabemos sobre COVID, si ustedes ven cada ítem, no nos está dando una información específica. Dice, ¿cuántas personas se han infectado en el mundo? Solo conocemos una fracción del total. ¿Cuáles son los posibles síntomas? Varían entre las personas. ¿Qué animal le pasó el virus a los humanos? Se cree que hubo otro animal intermedio. Digamos que si bien esta información está distribuida de manera que entendamos unas ideas puntuales, pues no nos está dando información específica. Aún podemos entender que el panorama en el que estamos es de incertidumbre y que en todos los aspectos la hay. Nos inclinamos más, digamos, por el tipo de infografías que presentan información y datos específicos como la que vemos a la derecha. Clasifican mitos y realidad, información muy específica y siempre presentan abajo, que es algo muy importante que vamos a ver más adelante, cuáles son las fuentes, o sea, quién está dando esta información. Sigue, Leo, por favor. Este es otro tipo de información que es susceptible, digamos, de presentar en infografía, es cuando tenemos un listado de cosas. Esto que vemos aquí, el cambio de vida a partir del embarazo en la adolescencia,
son 1, 2, 3, 4, 5 ítems que a su vez tienen otros ítems. Esto puede ser una página en un documento que tenga esto listado y digamos que se entiende fácilmente, pero esta es una forma gráfica de representarla igual que la que vemos a la derecha. Son 4 ítems que se pueden representar gráficamente, entonces reemplazaría una lista. Información demográfica, quizás esta es la información que más se adapta o que mejor es presentar con este tipo de recursos porque es mucho más fácil de entender, de visualizar y sobre todo de comparar, porque hay un asunto importante con los datos y es que los datos son útiles en la medida en que nos sirvan para tomar decisiones. Y para tomar decisiones a partir de información, pues es necesario visualizarla para hacer comparaciones, comparaciones en el tiempo, por ejemplo, o comparaciones entre regiones, entre tipos de poblaciones, así como la que vimos de las cifras de contagio de coronavirus, pues eso nos permite hacer un comparativo entre países. Acá también nos muestra la diferenciación de tipos de datos demográficos y acá, como en la que ven a mano derecha sobre la pobreza en Latinoamérica, cuando estos datos, además de diferenciar entre categorías que definamos, podemos visualizarlos relacionados con un mapa, con una zona geográfica, pues nos dan más información aún sobre un tema de interés. Sigue, Leo, por favor. El paso a paso. Digamos que también, similar a lo de las listas, nos permite como mostrar el proceso, un proceso o un paso a paso. Aquí vemos el método científico, claro, esto puede tener una información mucho más amplia o incluso en la sesión de recursos interactivos podemos ver que a una infografía se le pueden asignar recursos interactivos precisamente que permitan ampliar cada información. Por ejemplo, aquí vemos observación, digamos, un paso a paso, pero de cada uno podría ampliarse en un clic cada tipo de información. Pero en esta que estamos hablando sobre el paso a paso, pues es ver cómo gráficamente podemos identificar ese tipo de proceso. Finalmente también veo que algunas personas están levantando la mano. Voy a terminar esta primera parte, digamos, mostrándoles en las generalidades del formato los ejemplos o los tipos de infografías y en un momento vamos a abrir el micrófono, digamos, porque también nos interesa conocer sus experiencias, entonces para que nos esperen un momentico que ya vamos a darles la palabra. Bueno, finalmente con las líneas de tiempo, que es otra información que muchas veces tenemos en temas históricos o también para abordar un contenido que podemos representar gráficamente por años, también asignarle cifras a un tipo específico, a un año específico en la historia del tema que nos interese y a eso podemos, digamos que podemos enriquecer esas líneas de tiempo con otro tipo de información, como la imagen que vemos a la derecha. Vemos por décadas una división por colores, pero dentro de cada década hay otro recurso que gráficamente nos presenta una información. Digamos que para eso hay que hacer esto que les decía, como una reelaboración o una clasificación de la información de acuerdo al tipo de recurso gráfico que queramos usar para presentar esa información. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante en un ejercicio práctico. Sigue, Leo, por favor. Bueno, digamos que aquí llegamos a una primera parte, que es estas generalidades que quería darles. Le voy a dar el paso a Leonardo, mi compañero, con el que vamos a ver un paso a paso para elaborar una infografía, y veo que ahí en el chat están compartiendo algunas herramientas para hacer infografías. Hay varias que son libres. En esta sesión vamos a usar una que se llama Infogram. La elegimos porque está en español y, sin embargo, como también parte de estas generalidades, pues la mayoría de estas herramientas tienen un funcionamiento similar. Entonces, vamos a usar Infogram, que está en español, pero hay muchas más que ustedes pueden explorar,
que tienen un comportamiento similar. Entonces, bueno, algunas personas habían levantado la mano. Quisiéramos como saber de quienes nos contaron que sí han usado infografías, cuál ha sido su experiencia, qué herramienta han usado o para qué tipo de información la han utilizado, pero como tenemos tantas personas, digamos que vamos a darle la palabra a dos personas, a las dos primeras personas que levanten la mano. Para eso los vamos a poner como presentadores. Aquí veo la primera persona que tenemos es, bueno, ya está MRU, está ya habilitado como presentador, es decir, puede habilitar el micrófono para contarnos su experiencia. No, bajó la mano, me aparece. Está Jorge Torres. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Sí, te escuchamos, Jorge. Bueno, buenas tardes. Yo he venido utilizando la infografía en mi clase presencial para 3 efectos. Uno, porque dicto una materia que se llama Tecnología aplicada a la información. Y dentro de las tecnologías, para mostrar información, pues una de ellas es la infografía. Sin llegar, digamos, a ser un experto en conceptualización, digamos, de lo que tiene que ver con los temas, digamos, de visualización, presentación, etcétera, me ha servido para ser parte de la clase como contenido y para hacer evaluación como proceso después de una presentación, digamos, para un proyecto final. El proyecto final, su presentación se hace a través de una infografía. Entonces, digamos que la experiencia ha sido satisfactoria. Cada día se ha ido enriqueciendo más las infografías. Esto más o menos, pues yo creo que tiene una antigüedad como unos 7, 8 años más o menos. Y hoy en día pues existen ya mucho más herramientas y mucho más o diferentes, digamos, elementos que permiten hacer que las infografías sean una herramienta fundamental, ya no solamente para las personas de mercadeo y de marketing, sino para cualquier persona que quiera presentar cualquier tipo de información. Muchas gracias. Así es, profe, muchas gracias. Muy importante también que además de hacer infografías, pues sea parte del ejercicio con los estudiantes y que ellos también puedan hacerlo. También tenemos a Oscar Fabián Ortiz con la mano levantada y ya está habilitado para usar el micrófono. Entonces, Oscar, adelante. Oscar, ¿nos oyes? Ya puedes habilitar el micrófono para participar. Oscar, yo lo estoy escuchando, pero se escucha muy, muy bajito. Parece que tiene un problema con el micrófono, se escucha muy, muy, muy bajito. Porque yo no lo oigo. Es que yo lo alcanzo a escuchar como, pero lejos, lejos, lejos. No sé si sea tal vez que nos comparta su pregunta en el chat y yo si quiere la leo. Oscar, si tiene problemas con el micrófono. Bueno, podría ser. Y tenemos también, bueno, está MRU, que ya no lo veo, pero está Ángela Carrillo, entonces también podemos darle la palabra mientras vemos si Oscar nos envía su intervención por el chat. Ya está Ángela con la posibilidad de activar el micrófono. No sé, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo sí la utilicé ahora en las clases virtuales como ayuda en evaluación de apropiación de conocimientos. O sea, al final de todo el seminario, les pedí sobre un tema que era amplio pero específico, que me hicieran una infografía, bueno, varias infografías, y fue una experiencia muy buena porque se ve plasmado claramente que tienen claridad en el concepto principal y en los conceptos secundarios. Entonces, creo que como herramienta de evaluación también es muy útil. Qué bueno, profe, muchas gracias por compartir la experiencia. Bueno, entonces después de esta primera parte, digamos, donde vimos como estas generalidades, también se suma lo que nos compartieron los profes, viendo que podemos, pues que se pueden usar también como herramientas de evaluación y que esta esquematización de la información pues
permite visualizar y enriquecer la forma de presentar la información, y también pueden ser recursos que se pueden compartir después con otros grupos, o sea que esos repositorios de información y de recursos que ustedes van haciendo no solamente tienen que ser hechos por ustedes, sino que pueden ser hechos también por los estudiantes. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra ahora a Leonardo, mi compañero, quien nos va a mostrar un paso a paso en la elaboración de infografías, y con él vamos a hacer como un ejercicio práctico. Leo. Hola a todos, ¿cómo están? Como ya le dijo Germán y Susana, mi nombre es Leonardo Forero. Trabajo en este momento en el equipo de Centro Ático con el proyecto de Campus Virtual Javeriana, y es un placer para mí estarlos acompañando en esta sesión de infografías, un poco pues retomando lo que ya vimos a lo largo de la sesión. Pues la infografía es un formato que nos permite pues presentar diferentes tipos de información, y también tomando como las preguntas y los comentarios que los profes nos han puesto en el chat, pues diferentes tipos de temáticas, tanto complejas como simples, se pueden abordar con este recurso. Un poco también va en la creatividad que le pongamos y en la cantidad de información que necesitemos presentar. También destacar el aporte que nos hizo la profe Ángela, que pues este tipo de recursos se puede usar también como un recurso de evaluación para que los estudiantes sinteticen y muestren como el trabajo que han hecho con conceptos o con lo que ustedes trabajan dentro de sus clases. Entonces, pues muchas gracias por el aporte, y ahora vamos a ver un paso a paso de la creación de una infografía, y les voy a mostrar una de las herramientas que están disponibles en línea para hacerlo. Hay muchas, nosotros escogimos una que se llama Infogram, está 100% en español, y ya vamos a ver cómo el paso a paso de cómo la pueden usar, tanto para producir recursos ustedes en sus clases, o para que los estudiantes la usen como un recurso de evaluación y pues muestren el resultado del proceso de aprendizaje. Como dice en el chat el profe Juan Carlos, casi todas las herramientas disponibles en línea tienen una parte gratuita y una parte paga. Normalmente pues la parte gratuita nos permite, digamos que, interactuar con la herramienta y producir contenido. Ya si uno no necesita algo un poco más profundo, pues hay diferentes planes. Esto no quiere decir que para usarlo necesitemos pagar, sino pues claramente son como las plataformas y pues el negocio que estas plataformas tienen a lo largo como del uso de su herramienta. Pues ya para entrar en el tema, vamos con el paso a paso. Entonces nosotros lo resumimos en pues 7 puntos principales, en donde si se siguen estos 7 puntos, pues podríamos tener como resultado una infografía. El primero es pues elegir el tema y el objetivo que necesitamos o que tenemos para cubrir con la realización de este formato. Como ya lo dijimos, pues muchos temas o todos los temas o conceptos deben ser objetos de una infografía, pues todo depende de la capacidad de síntesis, de la representación gráfica que tengamos y de la cantidad de información que pues tengamos disponible para hacerlo. Después de que tenemos nuestro tema y nuestro objetivo claro, pues si el objetivo es, necesito que los estudiantes tengan claro un concepto y el concepto está definido, ya empezamos con el segundo ítem, que es el procesamiento de los datos. Vamos a ver como cada uno de los puntos. Aquí pues la información es lo principal, y lo importante, como ya lo dijimos, es la capacidad de síntesis para descubrir los detalles o lo que realmente es imprescindible que esté dentro de esta infografía. En los ejemplos que nos mostró Susana, como vieron, pues son datos específicos, ya sea de datos demográficos, porcentajes o recomendaciones, tips, algo que yo puedo representar gráficamente muy fácilmente y que pues les va a quedar, en este caso a los estudiantes,
como pues, mensaje principal de esa infografía. Las infografías pueden tener varios objetivos o digamos varios centros de información y pues uno como productor de ese contenido debe tener claro esos ejes pues para que sean claros en la infografía y pues no sean confusos. El siguiente punto es verificar las fuentes. Pues debemos asegurarnos que toda la información que vamos a usar pues esté verificada. Si es información propia, pues digamos que no hay problema porque yo como docente soy el que produzco esta información. Si por el contrario esta información es un texto teórico o bueno, un marco conceptual, pues es importante digamos que atribuir estas fuentes en la infografía como infografía basada en el texto tal o infografía basada en el artículo académico tal o infografía basada en el concepto específico para que el estudiante también tenga claro de dónde sale esta información y si quiere pues pueda ampliar dirigiéndose a la fuente primordial o específica de donde ustedes como docentes tomaron la información para crear la infografía. Hay pues digamos muchos sitios en internet que pueden ser usados para recopilar datos. No sé si algunos de ustedes estuvieron en la capacitación de Andrés y Susana que se realizó la semana pasada. Ahí vimos diferentes páginas en donde se pueden utilizar para recopilar información y datos que pueden ser insumo para las infografías que ustedes pueden usar en sus clases pues a lo largo de los programas, de los diferentes programas académicos. Después de que tenemos como pues ya todo el abanico de información, pues ya lo más importante es empezar a agrupar y definir de todo lo que yo tengo, pues qué es efectivamente lo que quiero comunicar. Entonces la puedo agrupar por subtemas y puedo empezar a descartar los aspectos menos relevantes. De toda el 100% de la información, puedo pues desglosarla en máximo 5 o 6 puntos principales que van a ser los ejes, como ya lo dije, de nuestra infografía. Esos ejes, digamos, que van a transmitir el concepto o la información fundamental que en este caso pues es nuestro objetivo, y la información extra pues puede ser usada como insumo para que los estudiantes profundicen sobre el tema, pero precisamente pues la infografía lo que busca es sintetizar y pues dejar claros conceptos muy específicos que una vez yo termine de verla o termine de leer, tenga pues claridad de qué se trató y cuál fue el mensaje principal que me estaba brindando este recurso. Una vez tenga yo organizada esta información, ya puedo pensar gráficamente cuál es la mejor forma para presentarla. Si es un diagrama, si es un gráfico, si es un mapa, si es una ilustración, si es una nube de palabras. Todos los recursos gráficos pueden ser usados en una infografía, pues ya es yo como productor del contenido, pues puedo decidir qué tipo de gráfica o qué tipo de recurso visual se acomoda más para la información que quiero presentar. Esto ya lo vamos a ver con el ejemplo un poco más adelante. Esta es una recomendación, pues cuando nos acercamos por primera vez a este tipo de formato y tenemos mucha información, es muy útil crear un boceto. El boceto me facilita pues 3 cosas principalmente. En primer lugar, tener el boceto pues en una hoja de dibujado me va a facilitar el trabajo ya cuando me enfrente a la herramienta virtual, porque tengo digamos que mi diagrama ya pensado, entonces va a ser mucho más fácil definir qué tipo de plantilla puedo usar dentro de todas las que la plataforma me brinda y puedo empezar digamos que a jugar con las herramientas gráficas que ella nos da. El segundo punto pues nos da una idea general de cómo se va a ver esta infografía. Ahí yo puedo pues evaluar la cantidad de información y la claridad de la misma teniendo el boceto, pues ya que puedo decir pues son muchos datos o hay muchos gráficos juntos, entonces necesito como separarlos. Esto me permite, pues como les digo,
tener una idea general de cómo se va a ver antes de, pues de trasladarla a la herramienta como tal. Por último, pues ya es como crear la infografía en una plataforma digital. Ya vamos a ver la herramienta. Como les dije, usamos Infogram. Entonces, pues allá hay un tema de pues, los recursos gráficos que estas plataformas brindan. Entonces, lo primero es asegurarnos que las tipografías son claras y complementan los gráficos, que no, pues, de pronto no usar tipografías muy complejas o con muchos tipografías serifadas que pues dificultan un poco la lectura, sino usar fuentes pues más sencillas pues, para que la información se transmita más fácil. Combinar precisamente los tipos y los tamaños de la tipografía con los gráficos o con las ilustraciones que tengamos disponibles para que todo juegue en armonía y podamos transmitir más clara la información. Utilizar colores con un buen contraste para facilitar la lectura. Pues la mayoría de las infografías o la mayoría de las herramientas que están disponibles en línea permiten que las infografías se visualicen desde las URLs del navegador normal. Entonces, pues esto usar colores con buen contraste nos va a facilitar esa lecturabilidad. Y una buena regla de uso, una recomendación que les damos pues desde Centro Ático es elegir solo 3 colores para que no haya como un carnaval pues de colores. Si necesitamos más, pues puedo agregar tintes o, no sé, una gama de azules, una gama de verdes. Ya también lo vamos a ver más con el ejemplo. Y por último, pues es importante que la información respire. Pues si bien es cierto que podemos condensar la cantidad de información que necesitemos o que queramos, es importante que pues el observador o el usuario, en este caso el estudiante, pues no se sienta tampoco abrumado por la información. Que si tenemos un texto de 5 páginas, pues en donde teóricamente se habla de un concepto, no necesariamente nos vaya a salir una infografía de 5 páginas, sino precisamente la clave, como ya lo dijimos, está en la síntesis y en definir el objetivo y el pues, mensaje específico que yo quiero transmitir pues, con este recurso gráfico. Aquí ya vamos a ver pues, la plataforma como tal. Leo, antes de que pases al ejercicio en la plataforma, quisiera hacer una pequeña intervención a partir de algunas preguntas que se han estado dando en el chat que me parecen muy interesantes. El profe Carlos pregunta qué diferencia hay entre una infografía y un PowerPoint bien hecho, y yo le respondí ahí que es una buena pregunta porque uno realmente podría incluso hacer una infografía en PowerPoint. Es decir, esto es simplemente una herramienta, o alguien más también preguntó ahí como si una infografía puede ser un Prezi. Digamos que Prezi, que es una herramienta para hacer presentaciones, lo que nos facilita es la distribución de información utilizando recursos gráficos para comunicar de forma más clara o visual un dato. Entonces, una infografía lo que busca es condensar un concepto, una información, como hemos visto, y esto puede ser parte de una presentación de PowerPoint que ustedes usen para presentar sus contenidos. Es decir, no riñen estas herramientas ni estas ideas. Es como esta sesión, digamos que lo que busca es que ustedes se animen a expresar o a plasmar gráficamente algunos conceptos que siempre deben estar comunicándole a sus estudiantes, o para presentar información de una forma diferente, dependiendo ya de los criterios que ustedes consideren necesarios, pero lo pueden hacer en Prezi, en PowerPoint o en alguna de estas herramientas. Como les decíamos, vamos a usar Infogram, que está en español. Ya Leo va a seguir con el ejercicio, y en el chat les voy a poner algunas herramientas adicionales para que ustedes después puedan explorarlas. Listo, Leo, te devuelvo la palabra. Gracias, Susana, y gracias a todos los profes por sus aportes. Complementando un poco, pues sí, lo que hacemos en PowerPoint, básicamente, todos cuando pues hacemos una presentación para una reunión, para una clase,
pues es básicamente la misma esencia que busca la infografía, pues porque estamos usando recursos gráficos o, pues en este caso, presentaciones para mostrar, digamos, más ágilmente, pues una información en donde yo, pues a través de tips o a través de gráficos presento cosas más complejas que, pues, si yo estoy, digamos, frente a un grupo de estudiantes o frente pues a un comité presentando una reunión, pues me va a facilitar, digamos, la transmisión de la información. Precisamente, pues, por eso en estas capacitaciones también usamos presentaciones, pues, para que ustedes se relacionen mejor con la información. Pues, como lo decía Susana, una cosa no riñe con la otra, y claramente, pues, PowerPoint se podría decir que es un tipo de, pues, de herramienta para hacer presentaciones. Una infografía es como una presentación un poco condensada, pero tienen el mismo espíritu y la misma esencia también. Ahora sí, pues para mostrarles pues la herramienta como tal, pues en un navegador, ya sea Chrome, Firefox, Safari o el que ustedes tengan, pues pueden ir a infogram.com. Esta es la que tenemos acá. Para crear una cuenta es muy fácil. Si quieren, me devuelvo aquí un segundo. Ahí vamos a ver, perdón Leo, mientras tú vas abriendo ahí el navegador, como vamos a ver el navegador de Leonardo mientras él va haciendo el ejercicio y lo va mostrando, se ve un poco más pequeña la información. Entonces, a mano izquierda, en donde tiene, debajo del menú del Collaborate, hay un icono como de una lupita sobre un documento que dice mostrar controles de visualización. Si ustedes ahí ponen la opción de tamaño real, se les amplía un poco la pantalla para que puedan ver más en detalle, digamos, este ejercicio que va a hacer Leo en pantalla. Espérenme un momento. ¿Leo? ¿Aló? Hola. ¿Aló? Es que habíamos dejado de oír, pero ¿Ya me ya te oyen? oímos de nuevo. Sí. Ok. Bueno, retomo. Cuando le dan a infogram.com, pues les va a salir la pantalla que estábamos viendo anteriormente. En el centro sale un botoncito que dice únete a Infogram. Aquí pues va a salir el formulario de registro. Simplemente lo pueden hacer con Google, con Facebook o con su email personal y una contraseña. Pues yo en este caso ya estoy registrado. Entonces vamos a ingresar. Mientras Leonardo accede, Mateo Ortiz acaba de hacer una intervención que es muy importante, una distinción sobre lo que estábamos hablando a partir de la pregunta de PowerPoint o Prezi, y él nos dice que, claro, una presentación de PowerPoint o un Prezi se diseñan o se hacen más pensando en que sean un acompañamiento a un orador. Leonardo decía ahorita, por ejemplo, cuando uno tiene una reunión y necesita presentar alguna información o como esta capacitación en donde nos valemos de una presentación en PowerPoint para mostrar estos conceptos, entonces es un recurso que apoya la intervención de una persona, es decir, necesita que alguien explique esos conceptos. Una infografía busca valerse por sí misma, es decir, que la información que contenga una infografía no requiere hacer explicaciones adicionales. Puede generar análisis, comparaciones, debates, pero por sí sola la información es autosuficiente y nos dice Mateo, de este modo la infografía puede ser un recurso de corte más asincrónico. Sí, muy importante esa intervención. Muchas gracias, Mateo. Y aquí Alfredo nos está compartiendo unas que ya tenía yo también, algunas en la lista. Entonces, ahí las pueden ver. Y ya Leonardo entró a la interfaz de Infogram. Retomando, pues sí, en línea pueden encontrar muchas herramientas, todas funcionan bajo la misma lógica y pues básicamente a través de plantillas pues nos permiten
digamos que pintar gráficamente pues la información que tengamos o la que sea, o la que vaya a ser sujeto de, pues en este caso, el recurso gráfico. Esta ya es la pantalla, como ven, de Infogram. Aquí en el primer botoncito dice infografías. Estas plataformas, muchas de ellas incluso tienen plantillas para otro tipo de recursos gráficos, informes, diapositivas, paneles, redes sociales que ya vienen como prediseñadas, afiches y pósters. Entonces, pues esto también, si quieren de pronto explorar las herramientas, les van a permitir pues generar piezas gráficas para diferentes plataformas o diferentes objetivos. En nuestro caso, pues le damos clic al primer botón, ya que pues, queremos hacer una infografía. Cuando yo le doy clic a infografía, se me va a desplegar el menú como de todas las plantillas disponibles que tiene esta herramienta, pues digamos que para ser sujeto de uso. Como ven, pues hay muchas, son muy variadas, de diferentes colores, hay unas con más gráficos, hay unas con más texto, y un poco retomando a los ejemplos que vimos en la presentación, pues el criterio para escoger cuál sería la plantilla, pues está basada en el tipo de información que ustedes tienen para, como insumo para presentar. Si es un tema muy numérico, en donde hay muchos porcentajes, como lo vimos en el ejemplo de el COVID, entonces, pues, lo mejor será escoger una plantilla, muchos gráficos en donde me permita contrastar cifras, digamos que para tomar decisiones. En fin, si yo, por el contrario, necesito es algo más textual, como la que ven acá, que es pues una lista de ítems en donde yo tengo 1, 2, 3, 4 y ahí puedo emplear como información. Pues hay diferentes recursos tipo piramidal, bueno, en fin. Adriana Sáenz nos pregunta en el chat que si esta permite de manera interactiva. Estas plantillas tienen animación, pues ya lo vamos a ver. Entonces yo puedo ir, digamos que a medida que le doy clic, la FIA me va a ir mostrando, pues, o puedo ir interactuando con los gráficos o con la información que hay aquí. Para el ejemplo que les vamos a mostrar, pues vamos a escoger la primera. Entonces yo simplemente le doy, está el botón de vista previa y el botón de usar. Si ya decidí que esta es la plantilla que se ajusta al tipo de información que yo quiero presentar, le doy usar. Aquí pues ya me permite darle un título. Y le doy crear. Cuando le doy crear, pues ya digamos que se me va a desplegar la plantilla o el editable de la plantilla para que yo empiece a interactuar con ella y a reemplazar información. Pues como ven, esto digamos que se parece a la interfaz de un PowerPoint en donde yo tengo ya textos como de base, en donde simplemente dándole doble clic puedo empezar a reemplazar ya sea títulos, ya sea colores y pues todos los elementos de estas plantillas, ya sea en esta herramienta o en la mayoría que están disponibles gratuitamente, me permiten un poco jugar con todos los elementos gráficos que hay. Yo puedo recortar pues el tamaño de los cuadros y en la columna derecha vemos como el panel de herramientas en donde aquí me muestra pues si yo le quisiera cambiar de color, los bordes, el tipo de forma. Si no me gusta que sea un rectángulo con las esquinas digamos rectas, le puedo cambiar a esquinas redondeadas. Todos los textos, como los dijo, son susceptibles a cambio. Y yo puedo jugar con la
cómo está organizada la infografía o la información. Si yo quisiera, pues puedo bajar este título aquí y lo primero que quiero que la gente vea es, digamos, que un gráfico, no sé, porque tengo datos demográficos, entonces selecciono el elemento, pues lo puedo subir, lo puedo bajar, y ahí digamos que voy a empezar a interactuar con la información. Si, no sé, si este recurso gráfico no lo necesito, pues también lo puedo seleccionar y simplemente pues lo puedo eliminar porque no, digamos, no se ajusta al objetivo de comunicación que tengo. Entonces, pues como ven, este tipo de herramientas son muy versátiles y me permiten a mí un poco jugar con el tipo de información que tengo. Pues ya digamos que si yo sigo bajando, pues me muestra los diferentes componentes que tiene la plantilla que en este caso usamos, y yo puedo pues seleccionar cualquier tipo de esos contenidos, modificarlos y ajustarlos al tipo de información que yo necesito o que estoy brindando. Pues para darles un ejemplo, pues los gráficos funcionan como una tabla de Excel. Estas herramientas tienen vinculadas como herramientas de procesamiento de datos, en donde si yo tengo un cuadro de Excel, aquí yo tenía uno para el ejemplo, ya se los vamos a mostrar. Digamos, este es mi cuadro de Excel, en donde yo tengo unos datos que quiero que sean parte de esta infografía. Yo puedo tomar estos datos de un cuadro de Excel normal, pues vengo a la herramienta de infografías, digamos que reemplazo los datos que están en el cuadro. ¿Qué pasó? Y aquí, como ven, pues ya pude pegar la información y ya puedo empezar a jugar. Es cómo muestro de la mejor manera. Aquí en propiedades del gráfico me permite pues agregar datos o no agregarlos, me permite mostrar las leyendas o los porcentajes que yo en este caso quiero mostrar. Es un poco de explorar la herramienta y las posibilidades pues que ella nos da, pero pues como ya les dije, es muy versátil y se puede adaptar muy fácilmente a los datos que uno tiene ya guardados en sus cuadros de Excel, en sus documentos de Word. Aquí les tenía otro ejemplo. Pues esta es una nube de palabras que pues me permite a mí pues digamos mostrar gráficamente la importancia pues de conceptos, de diferentes tipos de información. Entonces acá en el Excel pues yo tenía una lista de palabras. Una lista de palabras, yo puedo reemplazar mi lista de palabras en el ejemplo que viene por defecto en la plantilla. Y ahí con un control C, con un control V, pues que es básicamente el comando de copiar-pegar, ustedes pueden trasladar la información que tienen en su cuadro de Excel a la plantilla. Ay, no me copió. Mientras Leo pega el listado, veo que, bueno, algunas personas han preguntado ahí por el tema de los recursos que son pagos, y por lo general estos recursos, estas herramientas, como les decíamos al principio, tienen unas imágenes, recursos que son de uso gratuito y otros que están como en la categoría de premium, y
por lo general ahí les muestra cuáles son las que son pagas. Entonces, mientras ustedes están haciendo esto que Leo hace en pantalla, que es seleccionando los recursos que van a utilizar, eligiendo las figuras, las imágenes, pues ahí les va a salir cuáles son de pago y cuáles no. Pueden armar su infografía así y en el momento de descargarla, pues si eligieron imágenes que requieren pago, les va a solicitar esto. Sin embargo, hay varias opciones que son de uso libre y que las pueden seleccionar y en ese momento se pueden descargar sin ningún problema. Si ustedes ya han explorado suficiente una herramienta, tienen varios temas que quieren abordar, pues pueden acceder a una versión paga y ya y pueden hacer uso, digamos, de muchas más herramientas. Sin embargo, en el panorama de lo que hay en Internet, hay muchos recursos libres que permiten hacer infografías sin necesidad de pago. Ahí están ya en pantalla la nube de palabras con los datos que incluyó Leonardo. Entonces, como ven, pues yo puedo reemplazar pues, diferente tipo de información o mucha información que ya tengo organizada, ya sea en un PowerPoint que use para una presentación anterior, ya sea en un documento de Word que tengo o en un ensayo que quiero presentar en una infografía. Entonces, pues como les dije, pues la clave está en usar una plantilla que se ajuste al tipo de información que yo necesito brindar y pues ya es crear la plataforma y empezar a jugar con las posibilidades pues, que ella me da. Aquí quería mostrarles ya como el resultado final, pues digamos, no tenemos el tiempo para que vean el paso a paso de cada una de las modificaciones. Tenía aquí... Para mostrarles el ejemplo, esta es la infografía pues, que nosotros hicimos del campus Adriana, el proyecto en el que Susana y yo estamos trabajando. Aquí digamos que ya ven cómo se ve un poco la infografía y va tomando forma a medida que pues yo como productor del contenido cuando empiezo a mostrarla. En este caso pues tenemos un título, aquí hay una descripción breve de lo que es el campus virtual. Aquí estoy mostrando en esta gráfica los porcentajes de cuántos estudiantes tenemos matriculados en cada uno de los programas en modalidad virtual que tiene hoy la universidad. La universidad hoy tiene 3 programas en modalidad virtual con 109 estudiantes. ¿Sí ven? Entonces yo puedo ir jugando como con toda la cantidad de información. Aquí ya simplemente pues la plantilla sigue estando como venía, pero era para que vieran un poco el avance de cómo yo puedo empezar a jugar o a interactuar con esas posibilidades que me brinda la herramienta. Y ya les voy a mostrar en otra cómo se ve, cómo terminamos ya la infografía. Aquí ya digamos que vinculamos diferentes tipos de información pues, que hemos venido recopilando con Susana desde inicio de año. Pues aquí si ven ya pues hay más gráficos, entonces el campus virtual es un ambiente de aprendizaje, lo que les decía de los porcentajes de los 3 programas. Yo puedo jugar con los tamaños de los textos, un poco lo que les decíamos, que no una información no compita con otra, sino yo como lector empiece, digamos, desde la parte superior hasta abajo a leer la información y me quede claro un poco qué es lo que estoy leyendo y cuál es el tema o cuál es el objetivo de lo que se está tratando la infografía. En este caso, pues como les decía, pues, tenemos la definición del campus virtual, están los porcentajes de participación de los estudiantes, tenemos estudiantes de 7 países, está el grafiquito, digamos aquí, si veían en la plantilla, estos recursos gráficos de la casita estaban en la parte de arriba, yo las pude bajar entonces y los adapté para decirles que el 34% de los 109 estudiantes que tenemos son mujeres y el 66% son hombres. Usé este gráfico que también estaba por defecto en el diseño para mostrar las edades por programa, en donde
La mayoría, como vemos, son entre la edad de 20 y 39 años. Hay 13 estudiantes en el programa de bachillerato eclesiástico, hay 10 en la especialización de Derecho Patrimonial y hay 54 en la maestría de Estudios Culturales. Y ahí digamos que estos recursos gráficos, como lo veíamos, pues me permiten mostrar de manera más clara estos porcentajes. Luego ya, pues el objetivo del campus, que como ven, entonces yo puedo mezclar texto con gráficos, con diagramas de flujo, es un poco pues, la cantidad de información y como dije, pues el objetivo que ustedes tienen para presentar en la infografía. Pues en este momento tenemos 23 contenidos publicados. Los invito a todos a conocer la página del campus virtual y pues consultar los contenidos que tenemos ahí. Este ya es la misma herramienta de nube de palabras que trae la herramienta por defecto y un poco pues lo que preguntaba el profe anteriormente, pues al final sale como una patica donde dice pues hecho con Infogram. Esta es la forma pues que tienen las plataformas gratuitas para pues asegurar que uno pues como usuario de estas plataformas les está dando pues la atribución de uso. Ya cuando yo tengo mi infografía lista, aquí en la parte de arriba pues le sale el botón de descargar o de compartir. Cuando yo le doy compartir, genera un vínculo que es el que ven aquí en la parte derecha, y si yo le digo ver en línea, ya me va a mostrar mi infografía pues en línea terminada, digamos que sin las barras de herramientas o sin la interfaz pues de edición. Entonces pues aquí yo ya, si esta es mi infografía terminada, pues ya es la que uso para presentársela a mis estudiantes o pues para presentarla como recurso de mis clases virtuales. Pues como dije, esto también ustedes lo pueden usar para que los estudiantes usen las herramientas y propongan infografías, ustedes puedan evaluar pues cómo fue la apropiación de conceptos. Como vieron, pues es realmente un programa muy intuitivo, todas funcionan, hay muchas herramientas en línea, todas funcionan con la misma lógica, pero precisamente pues el objetivo es como poder mostrar gráficamente diferentes tipos de contenido. Y pues mi invitación ya es a que exploren, digamos que las posibilidades de edición que generan estas herramientas, si quieren explorar con Infogram o si ya están familiarizados con Canva. Pues digamos, hay muchas herramientas, no necesariamente tiene que ser esta la usamos pues como ejemplo. Ya pues no sé si nos quedan 15 minutos, podríamos usar esos 15 minutos para profundizar o Sí, aclarar algunas dudas. ¿hay alguna, pues han venido comentando el tema de cómo se comparte y cómo se guarda? Está la opción que mostró Leonardo sobre compartir en línea, pero Leo, ¿podrías también, por favor, descargarla como imagen? Porque ya se puede compartir, digamos, a través del correo electrónico o a través de Blackboard o subirla, incluso incluirla dentro de alguna presentación que ustedes usen. Entonces, para descargarla como imagen, por favor. Bueno, esta herramienta en particular, para descargarla ya digamos que me exige un poco, si quieren lo vamos a ver. Y ahora se me fue. Me exige pues tener me exige tener, ¿dónde está? Me exige tener una versión paga, pero pues esto también les puedo dar un truquito que pues yo uso para descargarla. Digamos, no significa que pues que me esté robando un poco los derechos de la plataforma, sino pues que obviamente muchas de estas infografías
pues las usamos para enviarlos por correo electrónico, por WhatsApp o diferentes tipos de recursos. Entonces, pues en Internet hay una extensión que yo puedo instalar en mi navegador que se llama FireShot, que es para capturas de pantalla. Digamos que si yo activo, ya yo lo tengo aquí instalado en mi navegador, ya les puedo mostrar cómo lo pueden instalar si ustedes quieren tenerlo. Le digo capturar página completa y digamos que el navegador me va a, la herramienta me va a mostrar pues mi infografía completa y yo aquí simplemente le digo guardar como imagen y ya la puedo yo guardar. Entonces aquí puedo decir escritorio, prueba infografía, la guardo y desde el escritorio prueba infografía, se me perdió, acá está, prueba infografía, ya me queda la descarga pues en mi computador para que yo la pueda, digamos, mandar por correo electrónico o pues trabajarla, digamos que desde diferentes formas. No sé si tienen alguna pregunta o quieren que... Tenemos acá... ¿Cómo se llama el programa? Se llama, ya les muestro, esperen, déjenme cerrar esto. Ahora vamos al navegador. Se llama FireShot. Ya se los escribo por el WhatsApp, por el chat. FireShot. Ahí como gracias Viviana por el nombre. Y pues esta herramienta nos permite hacer capturas de pantalla completas de PDF, de páginas web, de diferentes cosas. Yo la uso mucho, ya sea para presentaciones de PowerPoint o para muchas cosas. Entonces, si tienen la oportunidad de descargarlo y tenerlo como dentro de sus herramientas pues de uso regular, pues les va a funcionar, les va a ayudar para muchas cosas. Hay algunas preguntas que hemos recogido acá del chat que quisiéramos retomar. María Alejandra Alvarado había preguntado sobre el temor de usarla por lo corto de la información que pueda parecer superficial, digamos que cómo complejizarla para usar su producción como evaluación. Digamos que en términos generales, pues dependiendo el alcance de la información que tengamos, pues una información puede ser más extensa o más corta, sin embargo no podemos, digamos que tiene un alcance corto para mostrar un tipo de información específica, entonces como que no puede ser un recurso para abordar muchos conceptos y tratar de reunirlos en una imagen, sino que ese es el trabajo previo que hay que hacer de conceptualización para elegir muy bien, como hacer una curaduría previa de los temas, tanto para elaborar las infografías como para proponerlas como recurso de evaluación para estudiantes. Entonces, digamos que clasificar previamente la información, considerar el alcance, en esa revisión puede que la conclusión sea como, no, quizás esta información es muy extensa o muy compleja y una infografía no alcanza a abordarla. O algún profesor decía hace algún momento que en muchas revistas indexadas o papers, eventos en general, pues las infografías hacen parte del documento, es decir, muestran un tipo de información, pero requiere otro tipo de textos que la amplíen, entonces es simplemente como un recurso que se puede utilizar y que puede optimizar la presentación de algunos datos. Ricardo Vera había preguntado también de
si hay normas de diseño como las márgenes o el tamaño. Digamos que en general no es que existan unas normas específicas para hacer infografías, es más como ir puliendo el criterio estético, que en el caso de este recurso está muy ligado a la claridad de la información. Cuando estén haciendo infografías es muy importante en una revisión final, por ejemplo, mostrarla a alguien más antes de entregarla a los estudiantes, o porque puede que ustedes tengan la claridad sobre algunos temas y que crean que la información está muy clara, pero si alguien más la ve y no la entiende, digamos que hay que revisar esa información porque la intención es que sea, como nos decía Mateo, que se defienda por sí sola, digamos. Entonces, digamos que los criterios de diseño, de márgenes o de colores o de recursos gráficos que se utilizan, pues responden más a ese criterio de claridad de la información. Por eso es importante el uso de estas herramientas que nos permiten pues tener plantillas ya prediseñadas que facilitan mucho ese concepto del diseño. María Lucía preguntó también por cómo se hace una nube de palabras. Acá Nicolás, creo, había compartido varias herramientas. Ahorita vamos a retomar algunas de estas para ponerlos en el chat al final, igual que el profesor Alfredo, que nos había compartido algunos links de, varias, de varias herramientas. Y Susana, finalmente, sí. no, pues creo que varios profes nos están preguntando cómo puedo instalar como la extensión pues, que yo tengo en mi navegador para hacer las capturas de pantalla. Entonces, si quieren les puedo mostrar como el paso a paso. Vale, Desde claro. tu navegador. Desde su navegador. Desde su navegador poner en Google extensiones Chrome. Aquí como pues ya me va a salir como, ¿sí están viendo mi pantalla? Perdón. Sí. Extensiones Chrome y digamos que se me va a abrir un poco de esto, es como el Play Store que existe para versiones o para computadores de escritorio de todas las aplicaciones que yo puedo tener accesos directos o demás. Aquí en buscar en Chrome ponen, pues ya lo tengo aquí, FireShot. Ya digamos que Chrome me va a mostrar todas las aplicaciones, hay muchas también. La primera es la que yo uso, pues yo ya como la tengo instalada, no me sale añadir a Chrome, sino me sale valorar como para calificarla, pero si ustedes le dan ahí añadir a Chrome, pues se les va a abrir digamos que esta ventana con el detalle específico de esta extensión que yo necesito. Aquí, pues a mí me sale, como ven, desinstalar. A ustedes, si no la tienen, les va a salir instalar. Y después de instalar en su navegador, les va a salir esta S en la parte superior derecha. Ese es como digamos que el botón de activación de la herramienta. Yo puedo estar, digamos, en esta página web. Al darle clic a la S, ya se me va a desplegar las opciones como lo vieron ahorita de captura de pantalla completa o captura de pantalla parcial, y puedo, digamos que, empezar a guardar toda pues, la cantidad de pantallazos o páginas o información que pues necesite o me parezca útil para pues mis actividades académicas o para cualquier tipo de propósito. Esto era para mostrarles un poco el paso a paso de cómo instalarlo si quieren usar pues, una herramienta de captura de pantalla. Respecto a esto, también la profesora Diana Lucio había preguntado el tema de precauciones en términos de propiedad intelectual cuando se usan infografías generadas por estudiantes en otras clases. Digamos que aquí, pues al tener contacto directo con los estudiantes, digamos, hay un primer asunto, y es pedirles la autorización
explicando cuál va a ser el uso que se le va a dar. Digamos que el asunto con la propiedad intelectual es conflictiva cuando se usa para, pues, este tipo de recursos para un tema de que se va a generar ingresos con esto o algo así. Sin embargo, es importante porque digamos que esto no va a estar cubierto por licencias Creative Commons ni por ningún tipo de propiedad intelectual, es más un asunto como de respeto por la producción de los estudiantes y de un vínculo de confianza que ustedes tendrán con ellos para pedirles la autorización de uso. Puede que haya estudiantes que digan que prefieren que no sea así, y pues habrá que respetarlo, pero digamos que pensándolo en un ejercicio en el que las infografías que produzcan unos estudiantes de un grupo puedan ser insumo para el de otros, pues sería más un asunto como de hablarlo directamente y de socializarlo con los estudiantes. Y también con este asunto de usar los recursos que hacemos desde estas plataformas, pues podemos hacer esto siempre nombrando la herramienta que se usó, eh, para no simplemente tomar la imagen y usar los recursos que se usaron de la herramienta, sino citarla, digamos, o nombrar cuál es la herramienta que se ha usado. Y finalmente, la profesora María Elvira Ardila también preguntaba si las infografías quedan para todo público en el programa como en Prezi. Sí, cuando ustedes tienen una cuenta, digamos, en cualquiera de estas herramientas, como al inicio se deben loguearse, pues ya queda como una cuenta personal de ustedes y ahí van guardando las infografías que generen. Y también, pues, ustedes irán armando, seguramente así como hacen sus presentaciones de PowerPoint, pues van grabando, como haciendo su repositorio de recursos, y por eso es muy importante que mientras los vayan haciendo, tengan en cuenta el tema de las fuentes, de citar las fuentes, de usar imágenes libres, o en caso de que no, fijarse cuáles son las licencias que tienen para que lo tengan ahí presente, porque por lo general cuando es para asuntos educativos o que no tienen un interés comercial, pues hay muchos contenidos disponibles que exigen, digamos, citar eh, los autores. Entonces, que no les vaya a pasar que hicieron una infografía ahora usando una imagen y se olvidaron de poner la fuente, y esa infografía la van a usar en un mes y ya no lo recuerdan y tengan algún problema de propiedad intelectual de este tipo. Digamos que no es muy común, pues porque es entre grupos pequeños de los estudiantes o esto. Sin embargo, es un asunto con el que hay que tener mucho cuidado, así que lo más recomendable es que mientras estén elaborando sus infografías tengan en cuenta cuáles son las fuentes de la información que usan, la propiedad de las imágenes, de los recursos, para que eso lo tengan dentro de sus infografías o de sus recursos en general, y que eso no sea un dolor de cabeza más adelante. Tratamos aquí como de reunir las preguntas que se fueron planteando en el chat. Creo que las abordamos todas. Está ahí. También nos compartieron el link de asistencia de esta sesión. Entonces les pedimos que por favor lo diligencien. Y bueno, en la página de continuidad está también la programación. Mañana es la sesión de podcast, que es como la profundización de ese otro recurso. Ahí tienen como toda la programación que estamos haciendo. Muchas gracias por conectarse a esta sesión, por estar durante toda la capacitación y por su participación y sus preguntas. Sí, profe, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado, y pues reitero la invitación es a que exploren las posibilidades gráficas y pues interactivas que tienen estas plataformas. Pues la idea con esto es que ustedes conozcan un poco el abanico de herramientas y de posibilidades que existen para mostrar información de manera diferente. No se pierdan también los webinars que tenemos sobre video, podcast, que son otros recursos muy valiosos. Nuevamente muchas gracias y espero que nos acompañen pues en las próximas sesiones. Saludos y muy buena tarde a todos.